Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos ahora a tratar de hacer una evaluación de tres temas que son de coyuntura. Vamos a tratar de escuchar un poco la perspectiva y la opinión desde el análisis de Marvin Aguilar para ver si logramos hilar qué está pasando. Porque ya que no hay información, ya que no podemos tener acceso a más información, pues de alguna manera hay que tratar de estructurar algunos escenarios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Marvin, gracias por estar con nosotros en el programa y bienvenido. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto de estar en el Barcito FM y un saludo a tu audiencia. Un gusto. Aquí estamos para ver si podemos aportar con nuestro análisis a la realidad nacional. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, Marvin, excelente. Mira, yo quiero abordar tres temas así y se los vamos a poner, digamos, a la audiencia para que de alguna manera se quede conectada. Primero, ¿qué está pasando con el tema del gas? ¿Por qué se está en realidad quitando el subsidio? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay vacío de recursos? ¿Hay un problema de fondos en el Estado? ¿El hueco fiscal? ¿Qué está pasando? El segundo tema que quiero que abordemos es que hay en realidad un movimiento que está empezando que estamos empezando a ver, que está relacionado al tema de empresas que está instalando el grupo Bukele bajo la cobertura del aparato público. ¿Hay algo allá atrás de eso? ¿Es una nueva modalidad de privatización? En realidad, ¿de qué tipo de negocio estamos hablando? Y sobre todo, ¿por qué lo esconden? ¿Por qué en realidad está bloqueada toda esa información? Y lo tercero, vamos a tratar de hacer una evaluación de cómo se vio en realidad el aparato público a la hora de enfrentar esta última emergencia que hemos tenido. Así que gracias, Marvin, nuevamente, y empecemos por el tema del gas. ¿Te diste cuenta de que hay ya una noticia y hay denuncias de que han quitado el subsidio al gas? Bueno, solo la publicación que hace el diario de hoy sobre esa noticia este día, que no la ha retomado ningún otro medio, porque parece ser que todos han de estar esperando verificar si eso es cierto, pero me imagino que si el diario de hoy lo ha publicado es porque ha logrado de alguna manera, a través de los usuarios, se ha sabido a través de los usuarios, ¿no? Que han ido a sacar el gas, a comprar el gas, que han tenido el subsidio por año desde que se instaló, pero no han podido aplicarle su tarjeta de subsidio. Por lo tanto, han tenido que pagar el gas al precio normal. Por eso es que se presume a través de usuarios directos que se ha suspendido el subsidio. ¿De cuántas familias estamos hablando que son beneficiadas en el subsidio? Entre 60,000 y 80,000 familias. Es el dato que yo tengo, pero no sé si está actualizado, no sé si ha variado, si ha disminuido o ha aumentado, ¿no? Pero por ahí andaba cuando originalmente se da ese subsidio. Ahora bien, al quitarlos, obviamente, está hablando de $8 que van a tener que pagar la gente que antes no pagaba. Y el subsidio, así como el subsidio a la electricidad, se ha dado o se otorgó a las personas con mayor, digamos, dificultad de ingresos mensuales. Esto lo que te asegura que se han quitado el subsidio al gas es que el próximo paso sea que quiten el subsidio de la electricidad a la gente que consume menos de 99 kilowatts. Entiendo yo que es la gente que está con subsidio. Entonces se lo van a quitar. Eso es lo que te está asegurando. Yo recuerdo que durante los primeros días después del discurso del presidente, de toma de posesión del presidente, muchos establecíamos que la medicina amarga era más impuestos. Y el diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, si tú te recuerdas, en otro programa, en otra plataforma mediática, dijo que no iba a haber más impuestos. Bueno, pero entonces lo que están haciendo en una primera fase es quitar subsidios, que significa que gente que no pagaba, ¿verdad?, ciertos aumentos que están desde hace años, hoy los van a pagar, ¿verdad? Eso es lo que significa. No van a haber más impuestos, pero están quitando subsidios que son una manera indirecta de aplicarle a la gente un aumento en las tarifas de la compra del gas, y quizás más adelante lo veamos con la electricidad, vea que antes no existía. Eso es una forma indirecta de subir impuestos a una parte de la población. En este caso entenderíamos que a la más vulnerable, pues, porque la gente que estaba bajo el concepto de subsidio es gente que, digamos, no lo puede pagar, lo necesita, pues por eso es que se les hizo un estudio socioeconómico en el Ministerio de Economía para incluirlos en el subsidio de electricidad y en el subsidio del gas.
Entonces podríamos estar a las puertas de que haya más adelante otra reducción o eliminación del subsidio de la electricidad. Pero esto les va a alcanzar. No, es muy poco, es muy poco, ¿De ¿verdad? cuánto hablamos más o menos? Es que mira, el hoyo financiero que tiene el Estado es de 1.500 millones de dólares. Entonces, si tú le quitas, digamos, el gas, la electricidad, aún no te alcanza. Entonces, esto nos lleva, pero tiene que ver de dónde lo saca. Pues yo creo que eso es lo que está haciendo. Está tratando de ver de dónde saca dinero para no subir el IVA y para no afectar tampoco a los más ricos con un impuesto predial o con un impuesto al patrimonio, por ejemplo, o con el impuesto de renta universal, ¿verdad? Entonces, que eso afectaría obviamente a los más ricos. Entonces, yo creería que eso es lo que está tratando de retrasar lo más que se puede. ¿Ah? Pero si vos pones... Sí, ya el sí, país sí. ya ha Dale, pasado dale. por esto. Ya el país ya ha pasado por esto y los gobiernos que quisieron retrasar lo más posible, aplicar impuestos, finalmente terminaron aplicándolos, porque no es muy poco lo que podés recaudar al reducir estos subsidios en comparación al gran hoyo financiero que tenés que cubrir. Ahora, esto, si lo vemos desde esta perspectiva que estás planteando, Marvin, tendríamos que ir a hacer una suma en relación a lo que ya vino desapareciendo este gobierno de Nuevas Ideas, que se concebía como aquellos programas de apoyo social, paquetes escolares, vaso de leche, el bono para los adultos mayores, todo el programa dedicado al enfoque de la mujer, El FODES el a las tema de becas alcaldías. escolares, el FODES. Entonces, cuando sumas todo eso, si hablamos de medicina amarga, que ha sido un concepto que le gusta utilizar, por lo menos en los últimos dos tomas de posesión que hemos visto a Bukele, te dice que va a ir en realidad a golpear cada vez más a aquellos sectores o a aquellos grupos sociales que son los que están más jodidos. Si haces toda esa suma, ¿verdad? Si te fijas, le ha quitado también subsidio a la educación, al no entregarle el dinero a la Universidad de El Salvador, y también la reducción que ha hecho en el Ministerio de Educación al no reparar escuelas, al no haber una partida de infraestructura, de mantenimiento de la infraestructura, ahí le ha quitado subsidio a la educación. ¿Vea? Ya incluso el año pasado le redujo el presupuesto de educación básica, ¿vea? Dentro del Ministerio de Educación. Le ha reducido también 50 millones de dólares a los hospitales el año pasado, ¿verdad? 50, o sea, le está quitando también subsidio de alguna manera a la salud, a la educación, ¿verdad? A la economía de los sectores más vulnerables. Entonces, claro, eso lo que te está diciendo es que el gobierno tiene problemas financieros, o sea, que no tiene de dónde sacar. Y está retrasando, por ejemplo, vuelvo a decir lo de los impuestos, o si querés algo más complicado, despedir empleados públicos. La planilla de empleados públicos es de 180,000 personas, ¿verdad? Entonces, está retrasando tomar esas decisiones. Entonces, yo creería que eso me lleva a responderte la segunda pregunta, porque está vinculado. Dentro de la estrategia económica del gobierno, el gobierno ha entendido que si quiere más recursos sin subir impuestos, va a tener que generarlos. Esto es metiéndose a mercados que son altamente rentables. Por ejemplo, la electricidad, ¿verdad? A eso se debe que ha creado la distribuidora eléctrica Cuscatlán. Y quizás una de las explicaciones que encontrás de presionar así a la AES, de llegar con la fiscalía y acusarla de estafa agravada y que sea más todo amedrentación al estilo Peaky Blinders, es para que le den un pedazo del mercado, un pedazo del pastel a la distribuidora. Exacto, te asusto para que me des una parte del mercado que tenés, porque ahí se mueven, podría decirte, si el mercado, la factura petrolera de El Salvador anda entre 500 y 700 millones de dólares al año, imagínate cuánto puede ser de igual la factura petrolera en la factura eléctrica en el país. Entonces, el gobierno quiere llegar a ese mercado, a ese dinero, porque podrían ser 100, 200 millones que podría recibir el gobierno de ahí, si se mete al negocio de, digamos, ¿verdad?, de las eléctricas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Antel SADCB, es porque quiere también un pedazo del mercado de la telefonía
que es un mercado altamente rentable. Acuérdate, hay 10 millones de celulares y hay 6 millones de salvadoreños. O sea que hay más celulares digamos, ¿verdad? Que salvadoreños. Por lo tanto, es un mercado bastante rentable, pues tan rentable que hubo un impuesto, ¿te acuerdas? Del 1% a las transacciones que se hicieran por recargas a los teléfonos, que eso significaba para el Estado como 70 millones de dólares. Entonces, al meterse él en ese mercado, pues está buscando un pedazo de pastel de dos lugares que son altamente rentables, que son la telefonía y también, digamos, la distribuidora eléctrica. Hay otro mercado, como te digo, que es el de la gasolinera, ¿va? Pero no creemos que pueda llegar a tanto el Estado a poner gasolineras, ¿verdad? O a crear su propia refinería de petróleo, como había antes, ¿te acuerdas? Que estaba La Raza, Sí, ¿verdad? Que era la sí. refinería estatal y de alguna manera, y déjame decirte algo, casi nadie lo sabe, pero La Raza fue durante la época de la guerra de donde el gobierno sacaba dinero para cubrir emergencias que había que hacer durante el conflicto armado. Por ejemplo, se había que reconstruir un puente, el puente Cucatlán o el puente de Oro, o puentes importantes, o echar a andar programas que tenía que tener presencia el gobierno inmediata, pues digamos, La Raza era uno junto con CEL, eran parte de la, digamos, de la caja chica del gobierno. Entonces yo creería que lo que está tratando del gobierno al crear estas empresas privadas es meterse a mercados altamente rentables para de ahí sacar una buena parte de dinero que le puede servir para, pues, no sé, pagar la universidad, volver a recuperar las políticas sociales que habían, cosas así, ¿verdad? Ahora lo que te queda, vamos a ver, aquí te saltaste de una vez, pero yo veo tres componentes en este mapa que estamos tratando de construir. El primero, me decís, es caerle a todos los subsidios, o sea, bajar ese costo y quitarlos en la medida de lo posible. Y ahí hablamos de programas sociales, becas, etcétera, Lo que sucede, electricidad, por el Franklin, tema de... Ajá, hay un dato que debo de compartirte. dale. Esto de quitar los subsidios es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Claro, claro, claro. Está dentro de las recomendaciones que le ha hecho el fondo al gobierno salvadoreño. Va, pero la idea, no sé si me doy a entender, vamos hilando un poco esas piezas. El segundo componente, que todavía no lo hemos visto por lo que tú dices, es la operación de despidos masivos para, ¿cómo se llama?, machetear el aparato público. Y esa te implicaría también, tú hablabas de 180,000 empleados, eso implica que puedes ahí tener otro ahorrito, ¿verdad? Pero eso implica despidos. En algún Claro. momento u otro lo vamos a ver. Y el tercero es un nuevo componente, que es apostarle a mercados cautivos donde en realidad puede generar algún nivel de ingreso. ¿Qué complicaciones te puede generar eso con esas empresas o inversionistas? Porque la mayoría son extranjeros que están metidos ahí. Y ahí te voy a poner esto, mira, ya se habló de Constructor El Salvador, se habló de la distribuidora Cucatlán, se ha hablado de Antel SADCB y ahora hemos empezado a escuchar que van a haber servicios de atención médica en línea, que me imagino yo que será otro proyecto similar. Entonces, estás hablando de una modalidad de privatización especial o algo similar, ¿y por qué se oculta toda esa información? ¿Por qué nadie tiene acceso a eso? Te dejo esa pregunta. Te voy a poner, vamos a usar un ejemplo que está sucediendo entre el viernes y el lunes en la Argentina de Javier Milei. La diferencia entre que allá hay acceso a la información pública y aquí no es precisamente lo que ha pasado en la Argentina este fin de semana. Te lo voy a mencionar brevemente para que entendamos por qué el gobierno aquí oculta todo. Pues resulta que las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Javier Milei son públicas, las sabemos todas. Entonces resulta que el Fondo Monetario Internacional le ha pedido al gobierno de Milei que devalúe el peso argentino en un 25%. Entonces, lo que ha pasado entre el viernes y hoy lunes es que un montón de gente está sacando sus capitales de la Argentina antes de que se devalúe el peso.
ha tenido que salir el presidente Milei este día a asegurar que no va a haber devaluación, para que ya nadie esté sacando el dinero. O sea, acaba de decir Milei que no le va a hacer caso al Fondo Monetario Internacional, cuando él ha dicho que él va a llevar a cabo el recorte más cruel en la historia de la humanidad, porque solo así Argentina se va a curar. Entonces lo que le ha pasado es que se le han caído, digamos, ¿verdad?, las perspectivas de poder tener una economía saludable, por lo menos en su periodo de 4 años, en su primer periodo, ¿no? Entonces, eso se ha sabido en Argentina y ha generado todas las preocupaciones en inversores y también en la gente, porque es público, porque hay acceso a la información pública. ¿Te imaginas si supiéramos en El Salvador, y voy a entrar al terreno de la conjetura, porque hoy para ser analista político en El Salvador hay que ser cartomántico, lector del tarot, y también hay que ser medium, ¿verdad? Para poder entender muchas cosas que no son públicas. Entonces, bueno, hay un término que se le llama las probabilidades, ¿ya? Y eso exacto. en realidad Entonces, también existe. vamos a entrar en los terrenos de los escenarios, ¿verdad? Entonces, Sí. imagínate si la gente se enterara, por ejemplo, que el gobierno no tiene dinero para pagarle a los proveedores, 1.100 millones. Que el gobierno no tiene dinero para pagar los 50 millones que le debe a la Universidad de El Salvador. Que el gobierno no tiene los 30 millones que le debe hasta ahorita al subsidio al transporte, que es otra cosa que puede quitar. Puede liberar los presidios, que hay que estar pendientes si va a quitar el subsidio a los buses, porque hasta ahorita les debe 30 millones. ¿Y cuál es la única forma que le puede quitar el gobierno pagar esos 30 millones? Liberar los precios, que lo cobren los buceros, esos 30 millones de la población, subiendo la tarifa, por supuesto, ¿verdad? Vaya, entonces ese es un escenario. Nos enteraríamos que el gobierno no tiene dinero para cumplir, digamos, sus obligaciones de mínimas, pues, de gasto corriente. No las tiene. No le alcanza la recaudación, que a pesar que es histórica, que a pesar que se ha recaudado más, el dólar, ¿verdad? Que cada vez que Estados Unidos imprime dólares, sube la inflación en el país, ¿verdad? Aunque sea la inflación más baja de Centroamérica o de América Latina, las cosas suben en el supermercado, la comida está más cara y el dinero no te alcanza. Aunque aquí digan que no hay inflación, pero la realidad es otra. Entonces, si hubiera acceso a la información, nos daríamos cuenta que literalmente el gobierno ya cayó en default, es decir, en impago con las pensiones y en impago con la banca privada, que le ha estado prestando 2.500 millones del fondo de los usuarios que tienen sus ahorros ahí. Entonces, y que si en esta tragedia, que es la que ya nos conecta con tu tercera pregunta, vamos a dar un adelanto, que ves que el presidente no ha dicho nada, es porque, ¿qué va a decir si no tiene dinero? Pues, ¿verdad? No tiene dinero. Entonces, ¿a qué va a salir? ¿A qué va a ir a visitar las comunidades si no le puede prometer reconstruir las casas? No le puede prometer créditos a los agricultores que perdieron sus cosechas. No puede prometer que todos los kilómetros que sean, ya viste cómo están las carreteras y las calles después de esta lluvia. Están llenas de, no, hombre, cráteres. Son hoyos grandes. O sea, que tienen que reparar. La carretera panamericana de San Miguel a San Salvador, que es importante, ha quedado el tramo que no ha sido reparado, ha quedado más dañado todavía. Entonces, solo los daños de esta tormenta oscilan, Franklin, entre 1.000 y 1.500 millones. Solo los daños que ha dejado esta tormenta. ¿De dónde va a sacar el gobierno 1.500 millones solo para sufragar los daños que acaban de pasar en esta semana? Si ya sacó un préstamo de 1.500 millones y nadie le quiso comprar los bonos, Franklin. Nadie le quiso comprar los bonos. Entonces, convocan fíjate bien esa jugada, ¿no? Convocan a la Asamblea Legislativa el domingo, pero no hacen la plenaria, la hacen hasta el lunes, porque estaban sopesando aprobar préstamos o aprobar transferencias dentro del presupuesto general de la nación, pero no había tales transferencias, Franklin. No había dinero para agarrar de salud, de educación,
de la defensa, de seguridad pública, para pasarlo a Hacienda, para cubrir gastos de la emergencia, de la tormenta. Entonces, ¿qué hacen? No pueden hacer nada y le dicen al gobierno, momento con el préstamo, porque si se aprueban un préstamo ahorita de 1.000 millones, la gente va a creer que usted ya tiene el dinero. Y lo que tengo que hacer, le dijo el ministro, es con esta aprobación ir a colocar los bonos, que nadie nos va a querer comprar y que si los ubicamos, los vamos a ubicar al 12, al 15%. Entonces nadie nos va a querer prestar. Y la gente va a decir, si ya le aprobaron 1.000 millones, y ahí va a estar Franklin Martínez y Marvin Aguilar, enemigos del pueblo, diciendo que ya le dieron dinero y no lo gastan. Entonces al final viene la asamblea y aprueba un innecesario asueto. Y digo innecesario porque el presidente lo pudo haber decretado, no necesitaba la asamblea legislativa. La ley, fíjate bien, la ley de protección civil autoriza al Ejecutivo a decretar esos asuetos. O sea, pues, si quién maneja el Ministerio de Educación, quién maneja el gobierno, quién maneja el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo, no o sea, el decreto lo pudo haber hecho la Asamblea como lo hizo, por supuesto, puede, la Asamblea puede, o el Ejecutivo, a través de la emergencia que dicta el Comité de Protección Civil. Entonces, pero para que vieran de que estaban trabajando, haciendo algo, la Asamblea lo que se reúne es, ¿por qué no aprobaron transferencias de fondos de otros ministerios a FOPROMID, que es la que ve las emergencias en el país, que para eso tiene Hacienda ese fondo de FOPROMID? ¿Por qué no han ido a decirle? Imagínate lo que hacen, Franklin, habilitar las sedes de la Asamblea Legislativa y de Nuevas Ideas para que ahí vaya la gente a dejarle cosas para después Eso ellos te iba a irlos a decir. repartir. Pero vamos a ver, En San Miguel en campaña repartieron 50,000 cajas de alimentos en campaña. ¿Por qué hoy no han ido a dejarle cajas de alimentos a la gente damnificada? no, Solo porque a la no gente tienen ni para damnificada. macarrones. Exacto. Entonces, si tuviéramos acceso a la información, Franklin, nos daríamos Sí, pues sí. cuenta que no tienen dinero. Y eso es bien Pero complicado para el gobierno, que ha votado 100 millones en el universo, 160 millones en los Juegos Deportivos Centroamericanos, 500 millones en Google, 400 millones en Chivo Wallet. Es bien complicado eso, que está ETESAL subsidiando a Diario El Salvador porque no es rentable, ¿verdad? Y que ese financiamiento de Diario El Salvador sale de la factura que pagamos todos de la energía eléctrica. ¿Por ni qué? Chivo Wallet, ahí está el Porque diario El Salvador, Chivo Wallet. la distribuidora eléctrica cobra de tu recibo un 25% que le paga a ETESAL por transmitirle la energía eléctrica. Y ETESAL es la empresa que ha financiado la creación de la sociedad anónima de Diario El Salvador y de Chivo Wallet. Entonces, si hubiera acceso a la información, Franklin, este escenario que yo te he planteado, esta duda que yo dejo ahorita como pregunta, fueran realidades, fueran certezas, y entonces ya no estaríamos haciendo un análisis, estaríamos acusando de haber malversado fondos públicos y no utilizarlos para la tragedia. ¿Te recuerdas que hace 3 meses, Franklin, presentaron unos helicópteros y lanchas que iban a servir como ambulancias y todo eso? ¿Por qué entonces no las usaron hoy para la emergencia? Pero quiero volver un poco, Marvin. Quiero volver un poquito. Voy nuevamente al tema de las empresas. Es que aquí te lo saltaste y quisiera que me ayudaras a tratar de despejar un poco, o por lo menos a tratar de dejar algunos escenarios. ¿Qué hay detrás de la creación de estas empresas que se manejan de manera tan opaca, tan clandestina y se manejan en realidad negocios familiares, negocios grupales, negocios partidarios? Se está moviendo recursos públicos, ahí se está yendo una buena parte del dinero, se están utilizando las instituciones y modificando leyes para hacer esos negocios. O sea, ¿qué hay ahí detrás? Porque podríamos poner de que es una buena estrategia para poder salir como país, pero si se conocieran, pero no se conoce nada. Lo que sucede es que no conocemos la contraparte privada, porque también está reservado que no podemos conocer quiénes son los socios de, por ejemplo, la constructora El Salvador, que va a llevarse todos los contratos de la DON, ¿verdad? Y que se le ha pasado 15 millones en propiedad estatal a esta empresa.
¿verdad? No sabemos quiénes son los socios, no sabemos quiénes son los socios de Antel S.A.D.C.B., no sabemos quiénes son los socios de Distribuidora Eléctrica Cuscatlán. Entonces, ahí nos daríamos cuenta entonces que efectivamente sí es una estrategia, no solo para hacer llegar fondos al Estado, sino que también para enriquecer a un grupo cercano al poder, pues al gobierno, a nuevas ideas. Vea, como eso está en reserva, no podemos saber quiénes son los directivos. ¿Verdad? Entonces, lo que nos queda es conjeturar lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es una posibilidad de que sea no Sí, solo, e incluso que no sea para que lleguen fondos al Estado, sino para enriquecer a un grupo, ¿verdad? De interés cercano al gobierno. ¿cómo, cómo, cómo crees que ve esta condición? Digo, siempre bajo la lógica de la probabilidad. ¿Cómo está viendo esta condición el sector privado, el grupo económico que de alguna manera influye en las decisiones que se están tomando en el país? Lo ve con buenos ojos porque no se les toca, guarda silencio porque en realidad deja que se empiecen a hacer pequeños baches al barco, o cómo lo está viendo. Es todo eso, es todo eso. O sea, es decir, ¿qué afectaría a los 160 más ricos del país? Impuesto al patrimonio, renta universal y impuesto predial. De eso nos está hablando. El Estado podría recaudar en esos impuestos aplicándoselo a estas 160 personas hasta $1.000 millones, Franklin. Vea, hasta $1.000 millones. Ahí podría saldar muchos de los hoyos financieros que tiene. Entonces, otros están haciendo negocios con el gobierno, Franklin, y por eso no se pelean con él. ¿Verdad? Están, mientras el barco flote, están aprovechándose y se van a aprovechar hasta el último momento. ¿Verdad? Entonces, porque realmente, digamos, las élites del país han visto que la gente está de acuerdo en su mayoría con este gobierno. Entonces, la gente está de acuerdo, pero no sabe muchas cosas. Si la supiera, tal vez el apoyo comenzara a disminuir. Pero como la información está restringida, Franklin, es parte de la estrategia. Pero Pero los que meridianamente sabemos cómo está la situación financiera del Estado, lo que nos queda es esperar a que esto truene, pues. Y entonces recordarle a la gente que tuvo una decisión estúpida de darle el poder total a un solo partido. sí. Pero aquí nada más te pongo esto para pasar ya al último tema, Marvin. Vamos a ver, estás tocando intereses de grupos privados y inversiones extranjeras, capital extranjero, cuando te metes al negocio de la distribución de energía eléctrica, cuando te metes al negocio de la obra pública, estás tocando intereses. Cuando te metes al negocio de la telefonía, ahí no va a haber fibras que se muevan, no percibes No, tú que pueda haber alguna reacción. no, porque en el mundo empresarial, Franklin, si vos sos empresario, yo soy empresario y quiero parte de tu mercado, yo te hablo y te digo, mira, Franklin, lo que yo quiero es una parte del mercado. Entonces tenés que dármela. Y vos sabés, Franklin, que tenés el mercado total, porque aquí todo el mercado eléctrico es de la AES, a excepción de Del Sur, que es colombiano. Y que conste, AES se la vendió a los colombianos, era de AES. AES decidió abrir el mercado, ¿me entendés? Por Entonces, ley. hoy quien le está pidiendo, ¿verdad? Una parte del mercado es el gobierno salvadoreño. Entonces, es posible que AES ceda, porque en el mundo empresarial nos podemos poner de acuerdo, pues. ¿Ya? Ahora, Es en posible. esa operación, poco gana. En cualquiera de esas operaciones, poco gana, digamos, el pueblo, pues la gente va. No, claro, El que está al final de cuentas ha jurado no aturrar la cara. En realidad claro. no veo por dónde gana. No, 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 por supuesto. No, claro que no gana, pero de alguna manera, hasta que no se den cuenta, ¿verdad? Hasta que no les afecte más todavía, ¿verdad? Hasta que vean frustrado ese cambio que ellos esperan, ¿me comprendes? Porque el punto es que la gente se ha entusiasmado ingenuamente
de tal manera que creen que la economía se va a resolver como se resolvió el problema de la delincuencia, pues. Mm. Entonces creen que es mágico, ¿verdad? Entonces No, ese es milagroso. el punto. No, no es Exacto, mágico, no, acordate, milagroso. es que Es distinto. acordate que es milagroso, claro, están esperando el segundo milagro, que es el económico, pero solo la tormenta de estos días le ha mandado un mensaje claro a este pueblo, yo no sé si lo han entendido, ¿verdad? Dios les mandó un mensaje claro porque les ha causado una pérdida de 1.500 millones de dólares por todos los daños que ha dejado la tormenta y, y ojo, y entonces eso retrasa el milagro económico, porque tenés que Ah, atender estas situaciones, ¿verdad? Además le ha dejado la antes, mayor cantidad de muertos. Entonces eso a mí, digan lo que digan, me parece más castigo de Dios, ¿verdad? Que milagro de Dios, ¿verdad? como que, Digo, pues, porque sí, me parece más, como que no es en realidad el enviado. Hay una pues sí. señal ahí de que no está. Pero mira, te quiero preguntar esto antes. ¿Ves que van a haber otras medidas en este tema económico que puedan ser parte de ese pliego de decisiones o que son imposiciones a partir del Fondo Monetario y que hoy Bukele, por el tema del recurso, ha tenido que tomar? ¿Ves que vienen otras? Sí, lo que sucede es que ya vimos la ruta, ¿verdad? La ruta Ujú, es quitar subsidios. Empezó con ujú. el gas, puede seguir con el del transporte público, ¿verdad? Puede seguir con el que, fíjate que el transporte público es poco, ¿va? Son 4 millones al mes aproximadamente, fíjate. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, puede quitarlo, ¿verdad? Acordate que ahí se metió con Y China a puede, hacer un préstamo para traer buses. Algo de haber ahí va, también, otra empresa. entonces el subsidio al transporte va a desaparecer. Entonces, también puede quitar el subsidio de la electricidad para la gente que lo tiene, que es de 99 kilowatts, ¿verdad? Ujú. Al mes, esa gente no paga lo mínimo. No sé si el Entonces, agua también creo que tiene subsidio. el agua tiene subsidio en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, eso puede que actualicen tarifas, ¿verdad? Que Ujú. actualicen tarifas del agua, ¿verdad? Entonces, por ahí van a andar. No Sí. sabe si va a quitarle, cuánto le va a quitar a la Universidad de El Salvador, si va a aprobar al final la ley. Oye, bien, porque la ley dice que el presupuesto que le dé a la Universidad de El Salvador va a depender de la capacidad financiera del Estado. Entre líneas dice que no le va a dar nada ya. Así está más No, o que le menos. va a dar lo que pueda, le va a dar lo que pueda. Así. Pues sí. Pues con que no se lo ha dado hoy que tenía, ya en el Ujú. futuro. Vaya, y nada más para cerrar este tema económico. Y entonces, ¿qué se hizo esa nueva deuda de más de 10.000 millones de dólares? Si en realidad no se tradujo en nada, o no sé si vos ves obras Bueno, o algo lo que que valga la sucede es pena. que, fíjate que yo te voy a decir algo que tendríamos que analizar un poco más detenido con la deuda. Él aprobó en la Asamblea Legislativa 10.000 millones de deuda. Va, pero muchos de esos préstamos nunca se los hicieron. No sé si me entendés. Por ejemplo, Sí. el préstamo del Hospital Rosales que le dejó el No, FMLN ya hecho, ese dinero ya se perdió. Es decir, se perdió porque como nunca lo ejecutó, el BID ya no le dio, le retiró el dinero, pues ya ese préstamo se perdió. Hoy lo tiene que hacer él con fondos propios. Vea, ¿me entendés? Él acaba de aprobar 1.500 millones, pero nadie se los ha prestado. ¿Verdad? Entonces habrá que ver de esos 10.000 millones, primero realmente cuánto se ha prestado, cuánto se lo dieron, ujú, ¿verdad? Si son los 10.000 millones que él aprobó, los 10.000 millones, porque hoy en lo que va del año ha aprobado 2.500 millones, pero solo logró sí, colocar, si te acuerdas, 1.000 millones ujú, a una tasa onerosa del 12%, y que a final de año, sí, si no logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a subir al 16%, que sí, prestó 1.000 y solo le dieron 910, porque como ujú, parte, ¿verdad?, de la entrega de intereses dejó 90 millones a los acreedores. sí. Imagínate. Sí, pero toma en cuenta que, vamos a ver, en esa búsqueda, en esa rebusca por plata, por lo que tú dices, puede ser que no le dieron el crédito o no lo logró concretar, solo tuvo la Sí, aprobación, pero ¿cuántos ahí le créditos metió, le dieron y cuántos no? ajá, pues, te entiendo eso, pero ahí le metió la mano a las pensiones y eso sí es concreto, Lo que usó la sucede, tarjeta de crédito y eso sí es concreto, las ¿verdad? pensiones estamos hablando en las pensiones, pero es que lo que sucede es que la deuda de las pensiones es de 10.000 millones de dólares, que ahí van como 1.600 millones que él le ha metido mano.
Eso es lo Él, nuevo, digamos. 1.600 millones. Entonces, y él tiene una deuda con las pensiones, que es el impago que ha caído, como de 2.200 millones que va a tener que pagar de un solo en el 2027. Y yo no creo que él tenga para el 2027 2.200 millones. Vea, La ciudad no creo, Bitcoin. no La, creo la, que lo el tenga. milagro se llama Ciudad Bitcoin. Bueno, un poco era, ahora te quiero, porque esto ya es eh, en la práctica. Esto es un poco todo lo que digo. Vamos a la práctica. 7 días de lluvia, básicamente te dejan desnudo y te dicen, hey, esta es la condición real que tenés. No es cierto tu mismo universo, no es cierto tu, ¿cómo se llama? Tu parque Centroamérica. O sea, tenés problemas reales a los que no le has puesto coco. ¿Cuál es la lectura que vos tenés de cómo enfrentó el aparato de gobierno, digo el aparato de gobierno, sus ministros, el comité de emergencia, todo, estos 7 días? El balance que tú haces político de cómo se manejó la situación. La respuesta fue mala. Te voy a decir una palabra porque yo he visitado en San Miguel algunos lugares afectados. La gente se siente desamparada. ¿Ya? Esa es la palabra, desamparo. En La Unión y en San Miguel los alcaldes han visitado los lugares, pero no les llevan nada a la gente. ¿Me Hacerse fotos, comprendes? llegan. Sí, y esto es porque los alcaldes no tienen recursos. Entonces, hay un dato que es interesante, que el gobierno del FMLN montó una estructura a través de las ADESCOS de protección civil en todos los municipios y en todos los cantones, más que todo en los lugares, digamos, de más alto riesgo. Entonces, yo sabía, por ejemplo, en San Miguel, que desde donde comenzaba el río grande, ¿verdad?, que entraba al departamento, habían ADESCOS que controlaban los niveles de agua y los niveles de, digamos, de crecida de los ríos, y con radios iban avisando a toda la ribera del río para Y que se monitoreaban, prepararan, digamos. exacto, para que se prepararan y tenían listos dos tipos de salida. La primera era albergue, que es un lugar momentáneo para mientras pasa la lluvia, porque va a bajar el agua y puedes regresar a tu casa en horas. Y la otra, el albergue, que es cuando ya tenés que salirte con algunas pequeñas pertenencias, porque vas a estar allí unos 2 días, 3 días. Y tenés que tener lista ya una estructura de quién le va a dar de comer a esa gente y quién le va a ayudar a la gente a sacar sus cosas de sus casas en caso que la crecida continúe, para que generalmente era la Fuerza Armada, ¿verdad?, la que hacía esa labor de desalojo para el refugio. Esa estructura no existe porque el Comité de Protección Civil la abandonó. Las alcaldías desconfiaban de estos miembros de las ADESCO porque decían que eran del FMLN, y también los desorganizaron porque no formaron a tiempo sus ADESCO propias de Nuevas Ideas. El reordenamiento territorial con los municipios ha hecho que nadie sepa a quién recurrir, ¿vea? Porque el alcalde hoy es saber quién es, no se lo pueden, ¿verdad? Entonces, Además está lejano. todo eso ha ocasionado una mala respuesta por parte del gobierno, que ha dejado desamparada a la gente. Entonces, la palabra es desamparo. Y es porque la gente espera que cuando llegue alguien del gobierno, no solo llegue a verlos, pues, sino que les diga cuántas casas hay dañadas. 10, perfecto. Yo les voy a traer los materiales para que las reparen. ¿Cuánta gente hay aquí? Tantas familias. Bueno, aquí viene una caja de comida, ¿verdad? Y como no están en sus casas, tiene que ser comida que coman ya. ¿Me entendés? No que necesiten cocinar. O sea, le llevan a la gente cosas que tienen que cocinar y no están en su casa. ¿A dónde van a cocinar? No tienen Entonces, cocina. ¿ves? Hay que habilitar una zona de cocina para toda esa familia. Y entonces, y el problema es que no hay líderes, pues, ¿me comprendes? Porque los pocos líderes comunales que habían, pues eran del FMLN,
eran de arena, y entonces los desplazaron de sus puestos directivos y hoy ellos no se meten. Ujú. Y la gente Bukele de lo Nueva Idea lo que llamó, hace es llamarles a las autoridades para ver qué les van a llevar. Y te voy a decir, por Bukele lo menos llamó, aquí en San Miguel, no sé en los otros departamentos, pero en San Miguel, la recolección de víveres, tanto en la Asamblea ujú. Legislativa, en la sede de la Asamblea Legislativa como en la sede de Nuevas Ideas, ha sido un fracaso. Nadie les ha llevado nada. Sí, pero también es una señal extraña, ¿va? Sobre todo para Nuevas Ideas, andar pidiendo víveres para ir a regalarlo. Lo En que, realidad, eso siendo certifica lo que yo gobierno, te acabo de decir. Eso certifica lo que ujú. yo te acabo de decir, que no Y ojo tienen dinero, porque, y que ojo no porque tienen dinero. no hemos escuchado tampoco que algún gobierno le diga digamos, al más popular presidente del mundo: presidente, te voy a ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? Te mando esto. No, hasta hoy no he escuchado un gobierno que le diga: tuviste 19 fallecidos, se te cayeron esta situación, te voy a ayudar con esto, que ha sido una cuestión normal, ¿verdad? Normal, siempre que tú Eso, tengas una tragedia, hay gobiernos amigos. en el mundo diplomático, esa es una respuesta que te están dando. El No silencio. ayudarte, no ayudarte es una respuesta que te están dando. En el mundo diplomático es así. Solo ha habido, no sé si habrá más, $40,000 creo que dio el cónsul de honorario de Israel, otros $40,000 que dio Estados Unidos, pero que los va a gastar él a través de USAID, y Ujú. también $225,000 que dio el CAF. ¿Verdad? Sí, pero tampoco es para, o sea, No, frente a los gastos de pues, de no, 1,500 millones, 1.500 millones. Franklin, eso es muy poco. De hecho, va a quedar ahí en las cuentas de algunos. Esos volados no funcionan. Entonces, Y, esperemos de que no haya más lluvias o más entonces complicadas, vienen más lluvias, o sea, está claro. pero más Yo complicadas, creo, pues, digamos. yo creo que hay que creer en el milagro, pero no para tanto, Mar. No, yo no, pero te digo, pero que las lluvias fueran las habituales, ¿verdad? Porque si No, vuelve a vamos a ver. llover, si cada vez que llueve, Franklin, va a ser como lo que acaba de pasar, este país va a quedar, vea, como un potrero al final de este invierno. Y cierro con esto. Han quedado una serie de lesiones. Siempre que tenés un golpe, te quedan lesiones, heridas, rayones. El país tuvo 7 días de lluvia y evidentemente le han quedado lesiones que debe curar. ¿Cómo ves este abordaje, este tratamiento que se debería hacer de cara al futuro? ¿Has escuchado las conferencias de los ministros y del comité y esto? ¿Lo ves con condiciones, con claridad, tener una ruta, un plan claro de cómo abordar todas las reconstrucciones? Hay cárcavas que son espantosas, o sea, asustan. Eh, ¿Ves que en realidad tienen la altura y la categoría para enfrentar estas reparaciones que toca hacer, o cómo los estás percibiendo? Yo creería que lo primero que tienen que tener es un baño de realidad, y deben de reorganizar ya todos los comités de protección civil que antes tenía el FMLN, ya sea con gente de ellos o con gente de quien se pueda en las comunidades. Y deben de tener, por ejemplo, un plan ya para la mitigación de los lugares más vulnerables, diseñar junto con la gente planes de refugio, planes de albergue, por si vuelve a haber una tormenta más complicada, Uh y -huh. trabajar a concienciar a la gente. Mira, que alguien se salga de su casa solo pasa si ha llegado su vecino, su líder, su amigo, a explicarle que Yeah. cuando la crecida llegue va a tener que salirse, y que la gente sepa a dónde la vas a ir a poner. Pero lo que hemos visto es una insensibilidad en torno a Uh los -huh. albergues. Entonces, para mí, que me digas que me vas a llevar a un lugar donde no va a haber baño, voy a estar mal, mejor me quedo en mi casa. Eso es lógico. O sea, que la gente no es que sea terca o bruta, sino que es que no la has convencido de que la está llevando a un lugar seguro. Entonces, para la gente, la seguridad sigue estando en su casa, porque sabe que vos no le vas a dar nada. Entonces tienen que volver a montar, y tienes de alguna manera que aprobar un fondo de emergencia para las Uh alcaldías, -huh. porque quien puede hacer mejor eso son las alcaldías, porque están cerca del terreno. Si van a esperar que la DON
venga a Sí. arreglar las bordas del Río Grande de San Miguel, o que la DOM venga, puta, no hombre, eso les va, o sea, los va a agarrar No va la a otra pasar. tormenta. Claro, no va a Eso no va a pasar, es pasar. mentira. La DOM ha demostrado, mira, con esta emergencia ha quedado claras varias cosas. La DOM no tiene la capacidad para poder atender lo que le han dicho que atiende en todo el país. No puede, eso ha quedado claro. Segundo, Protección Civil no ha logrado establecer una infraestructura humana, una logística para atender un terremoto, una erupción de volcán, una lluvia, un tsunami, un huracán. No, o sea, se ve que no la tiene, ¿verdad? Porque si la tuviera se hubiera activado en este momento. Y tercero, quitarle el poder a las alcaldías ha sido un error. Esta Sí. tragedia ha dejado en claro eso. Los alcaldes no, ¿qué han hecho los alcaldes? Y ¿Qué han ahí hecho? suma Nada. Marvin, si querés, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo en lo que acabas de plantear, pero yo sumaría que haber concentrado el poder de los territorios en mecanismos tan distantes de la gente ha sido otro problema. La gente no sabe, porque tenía su concejal cerca o de alguna manera tenía alguien a quien contactar. Pero francamente ahora, imagínate Chalate, que hay un municipio que tiene 20 distritos. ¿Cómo? Y ahí donde llegar de un punto a otro ya sabes cómo toca. Entonces, esa creo que es otra medida que no te funciona. El silencio de Bukele, ¿qué significa el cierre de todo esta? Si pasaron los 7 días y no dijo ni pío. Lo que sucede es que un presidente como lo es Bukele tendría que haber salido resolviendo, diciendo vamos a reparar las calles. Ya ordené que reparen todas las calles y los caminos vecinales y los cantones. Ya ordené que se reparen, hay tantas viviendas dañadas y ya ordené que se reconstruyan, les vamos a ayudar a reconstruir. Son 400 escuelas, esas escuelas van a comenzar a ser reconstruidas ya mañana. Pero como no tiene, lo que han dicho es que las 400, fíjate, mira la respuesta que da el Ministerio de Educación. Respuesta de República Bananera. ¿Se arruinaron 400 escuelas? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Cerrarlas para mientras. O sea, no es cerrarlas porque han quedado dañadas, es repararlas para que los niños vuelvan a clases rápidamente. Sí, yo creo que esas escuelas Entonces, ya no claro, las van a abrir. pues sí, siempre ha sido así, no es la primera vez que pasa que cuando hay una tragedia, esas escuelas tardan en volverse a rehabilitar. Entonces el punto es este, 400 escuelas dañadas. ¿Cuánto cuesta reparar esas escuelas? Te va a costar entre 100 y 200 millones de dólares. ¿De dónde vas a sacar esos 200 millones de dólares para reparar las 400 escuelas? Sumar los Ese es el hospitales que punto. se dañaron. Hay varios Claro, claro, hospitales dañados, claro. carreteras, enorme No, la si la situación. factura de estas lluvias es de 1.000 a 1.500 millones de dólares. Entonces, el presidente no sale porque ¿a qué va a salir? ¿A decirnos qué? Que ha llovido mucho, que ha habido muertos, que hay escuelas, si eso ya lo sabemos. La Vaya, pregunta a responder es qué va a hacer él. Y eso es lo que él sí, no pero tiene la respuesta, porque todo es pisto, pues. ahora me decían en una plática que teníamos en el desayuno, te la comparto y se la comparto a la audiencia, que Bukele está más preocupado por su imagen hacia afuera del país que hacia adentro del país, porque aquí tiene a la gente dormida y hacia Está afuera bien, está invirtiendo y por eso es una Forbes y probabilidad. por eso este tipo de cosas. Es una probabilidad, pero a mí me parece, fíjate que si es así, si finalmente es eso, pues la gente se lo merece, se lo merece, porque le da el poder total a un solo partido. Entonces, ellos entienden, en Nuevas Ideas entienden que esa votación es hagan lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Ah, pues Y está bueno, bien. y de ribete, No en tenemos esa nada que lista, opinar. La gente está en de esa acuerdo. lista, sí, ¿no? En esa lista de elementos que resumen un poco cómo concluyó la emergencia, solo te agrego que al final de cuentas la asamblea simple y sencillamente fue un adorno, no para nada te sirvió en esta emergencia. Un grupo de diputados que en realidad, más que costo, no le dieron un valor agregado a nadie.
Claro, claro, claro. Bueno, Marvin, te agradezco Hay que el esperar. tiempo, te agradezco el tiempo, un poco el análisis, la reflexión y en realidad esa bola de cristal que tenés para tratar de leer el futuro, porque como no hay información, hay que Ya, tratar de escribir mira, escenarios. y eso de bola de cristal, yo pensé que ya te estaba refiriendo a mi cabeza, así que aclará que no sea insulto, ¿va? Porque ya pareces youtuber vos. No, para nada, Ya no, te voy a para nada. testear también como a los Mira, youtubers. mira, no, mira, y ahora los he visto que andan activos otra vez. Ahora, yo creo que este es otro efecto que no lo conversamos, pero en realidad hay señales. Yo veo cada vez mayores niveles de fracturas y descomposición interna en nuevas ideas. Y estas cosas que se ven en los youtubers, de alguna manera son luces de esa dirección. Hay varias información que se habla sobre lo que fue Proeza y ahora se llama Inves, de que hay ya un despido masivo de gente de ahí, que son gente de mismo nuevas ideas, pero como hay un cambio de titular, ha llegado a, ¿cómo se llama? A desplazarlo. Igual pasó en el Ministerio de Cultura, que dicen que también ya hubo otro despido, y el actual nombrado como ministro, que no, en realidad creo que una semana va a tener, pero ya despidió a varias gente. O sea que ahí Sí, por lo andan. menos las jefaturas tienen que ser cambiadas. Además, yo te voy a decir algo, yo que trabajaba ahí hay casi el gran problema del Ministerio de Cultura son las jefaturas. Están llenos de mediocres, los jefes. Es una mediocridad por todos lados. ¿Verdad? Entonces, el CENAR, ahí hay un tipo incompetente de director del CENAR. El director nacional de artes, otro incompetente. O sea, la señora de patrimonio cultural, que es la que autorizó toda la destrucción del centro histórico. O sea, es decir, bueno, pero esa la van a dejar porque los dejó destruir el centro histórico. Pero así va. Entonces, de eso se trata. Ahí hay que despedirlos a todos. Ahí sí que no veo, no lo veo mal. Lo que No, pasa es que pero los va a poner otros mediocres de seguro. no, pero ¿a qué me refiero, Marvin? No, yo digo que no, es que no. Yo te hablo del tema de la ruptura, de las Ah, claro, fricciones, claro, claro. de De la de los implosión. conflictos internos, de La la implosión. implosión. Entonces, Es yo correcto. creo que sí. Ahora, está bien que vos me dijeras, va, pero los que acabas de quitar son gente que puso nuevas ideas, no que estaban Claro, claro, del claro. gobierno anterior. Pero Entonces, Franklin, de lo que Franklin, te estoy hablando es del desquebrajamiento que está teniendo nuevas sí, ideas. Apenas está empezando su segundo ciclo. pero Ya sabemos Franklin, con todas las características. un consejo. Ya lo dijo Napoleón Bonaparte. No distraigas a tu adversario cuando se está equivocando. Esos son Un los saludo, consejos, Franklin. esos son los consejos que le dan a un buen amigo. Gracias, Marvin. Un Abrazos. Y saludo. gracias por el análisis, por la evaluación y por Saludo a tu compartirlo en audiencia. el programa. Saludo a tu Excelente, audiencia. Un gusto. excelente. Abrazo, Marvin. A ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Eh, Hemos tenido una charla, una plática buena. En realidad son los temas que están tocando en este momento, el bolsillo de la gente, la preocupación de la gente, la alerta, y además están en la agenda pública. Así que una buena plática, nos quedamos hasta acá. Voy a compartir, como siempre, pequeñas cápsulas para que ustedes puedan enviarnos sus recomendaciones, sus análisis, sus valoraciones y aquellos elementos que ustedes consideren que en realidad sirven para seguir generando un buen debate y pensamiento crítico. Abrazos y nos vemos a la próxima.